¿Qué tal? En esta ocasión hablaremos un poco sobre lo que son las hojas de estilo en cascada, o mejor conocidas como hojas de estilo CSS por su abreviación. Em, bueno, las hojas de estilo fueron creadas con el fin de darle a las hojas o a los documentos HTML un formato o una presentación. Em, Originalmente, antes de que surgieran las hojas de estilo en cascada, el formato y la presentación pues se daba por medio de algunas etiquetas también HTML. Sin embargo, pues esto no era muy práctico, puesto que en un mismo documento se mezclaban etiquetas de contenido, etiquetas semánticas, digámoslo así, y etiquetas de formato o presentación. Por eso surgieron las hojas de estilo en cascada, para que se dividieran ambos conceptos. Lo que sería el HTML o el contenido en documentos HTML, y lo que sería la presentación o el formato en documentos CSS u hojas de estilo. Y ya lo único que habría que hacer es hacer referencia en nuestro HTML de la respectiva hoja de estilo o las respectivas hojas de estilo. Bueno, CS es un lenguaje para definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML. Puede ser XHTML, HTML5 o XML. O algunas otras tecnologías web que por aquí no hacemos mención. El W3 Consortium, que es el que se encarga de formular la especificación de las hojas de estilo, que servirán de estándar para los agentes de usuario o navegadores. No hay normas o estándares en sí, pero sí son recomendaciones que generalmente los navegadores siguen. La historia de las hojas de estilo pues inicia en 1995 con una primera propuesta de algo que se llamó CHSS o Cascade HTML Style Sheets, el mismo año que surgió JavaScript, por cierto, en el 95. Sin embargo, la primera recomendación se publicó en el año del 1997, que sería la primera versión CSS1. Posteriormente, en 1999, surgiría la versión CS2, ya más robusta, y en el 2000 la versión CSS 2.1, que básicamente con esa recomendación tendríamos suficiente para formatear o diseñar la presentación de cualquier documento HTML. Sin embargo, en el 2002 apareció la primera versión de hojas de estilo en cascada 3, la versión 3, la cual sigue todavía su desarrollo, y por ahí se rumoraba que en el 2020 aparecería ya una cuarta versión, pero todavía no se sabe. Y Ajax, que después hablaremos de ello, en el 2004. Entonces, las hojas de estilo en cascada generalmente, o actualmente las hojas de estilo en cascada siguen una de estas dos recomendaciones, ya sea la CSS 2.1 o bien la CSS 3. Básicamente para lo principal tenemos suficiente con la 2.1, pero bueno, podremos después, más adelante, ver algunas cosas que se agregaron en la versión 3. Y como les decía, la idea es que un documento HTML, tal como lo vimos en el video anterior, así tal como lo vimos, pues pudiera dársele cierto formato. Un documento puro HTML como los que vimos en el video anterior, pues sería algo como lo que ahorita mostramos en pantalla, ¿no? Etiquetas de contenido. Tenemos dentro de body, diagonal body, que es el contenido del documento, básicamente dos etiquetas H1 y diagonal H1 y P diagonal P. H1 pues es una etiqueta de encabezado. Este tipo de etiquetas H1, H2, H3, H4, H5 y H6 tenían un sentido, digamos, semántico, contextual. La idea no era que las letras fueran grandes o pequeñas, sino simplemente definir diferentes niveles de encabezado en un documento. Ya el navegador pues se ha encargado de darle un tamaño diferente, siendo el más grande pues el de H1, diagonal H1, como lo vemos ahí a la derecha en el documento, en el renderizado del documento, con Hola Mundo. Y la otra etiqueta es un simple párrafo que dice un ejemplo sin hojas de estilo, sin SS. Como ustedes pueden ver, pues no tiene nada de formato, nada de presentación. Esto sería el origen de HTML, ¿verdad?
puro contenido estrictamente. Con el paso de los años, después de que surgió la primera versión de HTML, pues se fueron agregando etiquetas de presentación y formato que, como dijimos, pues complicaban el documento al hacerlo más difícil de mantener, de darle mantenimiento. Por eso la separación que se propuso entre documentos HTML y hojas de estilo en cascada. Bueno, antes de que aparecieran las hojas de estilo en cascada, pues se trató de dar presentación o formato con ciertas etiquetas especiales. Por ejemplo, aquí dentro de body, diagonal body, podemos ver una etiqueta que se llama font, diagonal font. En la etiqueta tenemos ahí tres atributos: face, que era el tipo de letra; color, que era el color de la letra; y size, el tamaño de la letra, en este caso en puntos. PTs. Y bueno, como ustedes ven, ya se muestra la letra con un cierto formato, una fuente verdana de color azul marino y 6 puntos. La cuestión de las unidades, después hablaremos en otra presentación sobre las unidades, o mostraremos documentos existentes en la red que expliquen un poquito esto, porque hay varias unidades que se pueden seguir. Yo utilizo generalmente para tamaños de letras puntos o PTs, porque es el mismo esquema que utiliza Word, y como todo el mundo maneja Word, pues tiene una idea de cómo van a aparecer las letras en el documento, ¿no? En este caso las fuentes. Pero hay diferentes unidades de medida, como pueden ser pulgadas, se abrevia IN; centímetros, CM; picas, se abrevia PC; píxeles, se abrevia PX; y milímetros, y por ahí hay otras unidades que también se pueden manejar. Bueno, como ven, aparece ahí un hola mundo como ya con cierto formato. También después aparece la etiqueta strong, diagonal strong, que como ustedes pueden ver aparece en negritas. Quiero aclarar que strong, diagonal strong, no tendría por qué darle un formato al texto. También era una etiqueta de tipo semántico, es decir, lo que se quería dar a entender en un inicio es que cualquier texto que estuviera entre strong, diagonal strong, tuviera cierta importancia, cierta fortaleza. No tiene nada que ver con la visualización, pero bueno, los navegadores decidieron mostrarlo con negritas. Y luego también tenemos la etiqueta I, diagonal I, que bueno, es así, etiqueta de formato. Hace que un texto se muestre en cursiva o itálicas, como también le dicen. Y luego tenemos otra etiqueta que se llama center, diagonal center, que permite centrar un texto, como se dice, usando etiquetas ya obsoletas. Como les decía, la combinación de etiquetas de contenido, como es un párrafo, por ejemplo, un table, diagonal table, con etiquetas de formato como font y center, pues hacían muy difícil el mantenimiento de las páginas HTML. Por eso es que se propuso las hojas de estilo, ¿no? Bueno, este documento que tenemos aquí ya renderizado, pues lo muestro aquí. Vean cómo tanto P diagonal P como center diagonal center son etiquetas de bloque, cosa que hablamos en el anterior video. Son elementos de bloque cuyo objetivo es contener a otros elementos y abarcan todo lo ancho del navegador, ¿no? En este caso tenemos dos elementos P diagonal P y un elemento center diagonal center. Y dentro del segundo párrafo pues tenemos dos etiquetas de línea. Las etiquetas en línea son aquellas que generalmente van contenidas dentro de un elemento en bloque. Aquí tenemos una etiqueta strong y luego una etiqueta I diagonal I, ¿no? Así es más o menos como se renderizan los elementos. Vean cómo la clave está en que hay elementos de bloque y hay elementos en línea. Ya lo habíamos mencionado en el otro video. Y bueno, surgen las hojas de estilo y el chiste es ahora la presentación o el formato, mandarlo aparte en otro documento. Vean como aquí dentro de body, diagonal body, ya he quitado yo
font, strong, diagonal, center o diagonal, diagonal I, perdón. Y todo el formato lo estoy mandando al documento que aparece ahí en el recuadro, estilo 01.css. Como no le puse una ruta específica, pues suponemos que esa hoja de estilos estaría dentro del mismo directorio o carpeta donde está este documento HTML. Con esa etiqueta link es como yo hago referencia a una hoja de estilos externa a este documento. Vamos a tener entonces dos documentos. Ejemplo 01.html, que es el contenido, y estilo 01.css, que sería la presentación. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Ustedes ven que H1 se muestra en un cuadro, en una caja, con un fondo amarillo, un borde de cierto tono, y las letras también de cierto tamaño, con un color azul marino, me parece. Y como el elemento P diagonal P aparece con letras rojas o marrones. Ahorita vemos cómo estaría definido. Entonces, la hoja de estilos, estilo 01.cs, serían las que definirían estas dos etiquetas H1 y P. Aquí tendríamos la hoja de estilos. Vean cómo se define una hoja de estilos. Cada estilo lo pongo en azul y el inicio de la definición empieza con la apertura de una llave y termina con el cierre de una llave de cierre. Y como ustedes ven, aquí se basa en la definición de propiedades de los elementos. Por ejemplo, en el elemento P estamos definiendo la propiedad color, con un valor de red, que es el color rojo, ¿no? En el elemento H1 definimos tres propiedades, que sería el color de las fuentes, color azul, el color de fondo con background-color de un color amarillo, y el borde le ponemos ahí un píxel, va a ser sólido y de color negro, el borde de un píxel. Ese sería ahí básicamente podríamos ver más o menos cómo está la sintaxis. De todos modos, en este video, en la parte de abajo, en los comentarios, pondré yo referencias que hay en la red a hojas de estilo. Ahorita veremos algunos ejemplos sencillos sin entrar mucho en detalle. Como ustedes ven ahí, entonces los selectores o elementos en azul, las propiedades en verde y los valores de las propiedades en rojo. Aquí es una forma de definir estilos de tres formas que hay. Esa es la primera forma, donde, como ustedes ven, estoy yo redefiniendo de alguna manera el comportamiento de la etiqueta P o selector P o elemento P y el comportamiento de H1, haciendo pues, como vimos en esta anterior, que se muestre de esta manera. Como ustedes ven, entonces ya tengo separada el contenido, que es este, y la presentación en diferentes documentos, ¿sí? No es tan complicado como ustedes lo pueden ver. Ahora bien, imaginémonos un poquito más las cosas, y vamos a suponer que yo tengo un documento HTML muy elaborado y que tendría que usar muchos estilos para diferentes secciones. Si lo hago de esta manera, como lo vemos en esta diapositiva, pues se me acabarían las opciones. ¿Qué tantas puede haber? H1, H2, H3, P, div. Entonces no es tan práctico redefinir el comportamiento de los elementos ya existentes. A lo mejor puede ser nada más como para redefinir el comportamiento por defecto de los elementos, pero ya nos resulta muy práctico cuando yo tengo un elemento una hoja HTML muy elaborada con muchos estilos. No tendría yo etiquetas suficientes que definir. Y entonces viene otra manera de definir estilos, que serían mediante clases o clases de estilos. Las clases de estilos se definen dándole un nombre, así como en una variable, sin espacios, y anteponiendo un punto. Aquí estoy definiendo tres clases de estilo: punto estilo título, punto estilo párrafo 1, punto estilo guión bajo párrafo 2. Lo interesante es que estos estilos yo los puedo utilizar en cualquier elemento, sea un P, un div,
siempre y cuando obviamente apliquen a todos los elementos, a no todos los elementos les va a aplicar color, porque pues no puede ser modificado el color, perdón, hay diferentes elementos. Pero entonces yo tendría más opciones porque yo mis estilos los podría definir mediante clases. Y además, si yo manejo una hoja de estilos con puras clases, esta hoja de estilos puede ser usada por muchas páginas HTML. Entonces resulta más práctico. Entonces defino aquí 3 estilos. Punto estilo guión bajo título, con 3 propiedades: color, background color y border definidas. Un punto estilo guión bajo párrafo 1, donde defino nada más el color del texto en rojo. Y punto estilo guión bajo párrafo 2, el color en rojo. Puede ser que aquí haya un error, está con que eran 2 colores diferentes, pero bueno, después la corregimos. También les pasaré el enlace donde estarán las diapositivas dentro de un drive. Y bueno, si esa hoja de estilos, que ahora yo le llamo estilo 2, vean la diferencia. Aquí yo redefino las propiedades de elementos ya existentes o etiquetas existentes. Aquí yo creo estilos. Es como crear perfiles de maquillaje, por ejemplo, ¿no? Que sabes que va a haber diferentes perfiles de maquillaje para una mujer morena, una mujer de piel clara, o si va a ser en el día, o si va a ser en la noche, etcétera. Más o menos te vendrían a hacer la definición de los estilos y podrían ser aplicados a diferentes etiquetas. Bueno, esos 3 estilos los voy a aplicar en 3 elementos o etiquetas. Primero, en el primer recuadro, como ustedes ven, pues está la referencia a la hoja de estilos externa, que es, como habíamos visto, estilo 02.css. Después, dentro de body, diagonal body, tenemos 3 elementos: H1, un párrafo y otro párrafo. Y cada uno de ellos se le aplica un estilo diferente, una clase de estilo, mediante el atributo class. Como ven en H1, class es igual a estilo título. En el primer párrafo, class es igual a estilo párrafo 1. Y en el tercero, estilo párrafo 2. Así es como se vería, ¿no? Y bueno, ya la combinación de estos 2 documentos, la hoja de estilos, estilo 02.css y el documento HTML, el renderizado, pues el navegador ya lo mostraría. Aquí no aparece el renderizado. No puse el renderizado, pero bueno, tengo una carpeta con los documentos. Vamos viendo cómo se mostraría. Y ahí está, como ustedes ven, ¿no? Bueno, la intención era que el segundo párrafo tuviera otro color, pero bueno, se me pasó y lo dejé en rojo, no hay ningún problema. Pero podría haberlo puesto en otro color. Como ustedes ven, los 3 elementos son de bloque. Por eso es que en el primer elemento se va a toda la horizontal. No tiene un tamaño específico, sino abarca toda la horizontal. Aquí lo tenemos. Es un elemento de bloque, el elemento H1, así como el elemento P diagonal P. Entonces ya tenemos separados los documentos HTML y las hojas de estilo. Bueno, continuamos con las diapositivas. Vamos con la siguiente diapositiva. Espero que ya se estén dando una idea, pues, de cómo manejar un documento HTML y una hoja de estilos aparte. Insisto, ya les pondré yo la documentación que amplíe un poquito este tema. Aquí tenemos una tercera hoja de estilos, estilo 03.css, que sería otra forma de definir estilos. Ya tenemos estas dos, que es redefiniendo el comportamiento de etiquetas ya existentes en la recomendación de HTML, como son p, div, h1, h2, table, cualesquiera. Pero dijimos que se nos terminaban pronto las etiquetas, por eso hacíamos uso de las clases de estilo, en este caso 3 estilos que definí. Hay una tercera forma de definir estilos, que es para elementos en particular.
Como ven en esta hoja de estilos, estilo 03.css, estoy definiendo dos estilos y servirían para elementos particulares. Como ustedes ven, aquí comienza cada estilo con un numeral o gatito, como quieran llamarle. Y la característica de esto es que yo solamente voy a aplicarlo a un elemento en sí. No voy a poder aplicarlo en dos documentos. Va a ser a un elemento en particular. Y bueno, ¿cómo defino un elemento en particular? Aquí dice capa-1, capa-2. Bueno, mediante un ID. El ID puede utilizarse en etiquetas P y en otro tipo de etiquetas, pero generalmente se utiliza en etiquetas div, diagonal div, que son párrafos igual, pero en el caso de ahí es como definimos nosotros esto, las capas. Cada elemento particular, capa 1 y capa 2, solamente se puede definir una vez, es decir, yo no puedo tener otro elemento que también se llame o cuyo ID también sea capa-1. Con esto le doy una característica propia a cada elemento. Es un elemento individual, no se repite. Por lo tanto, por eso es que le llamamos capa, porque esa capa va a estar dentro del documento de alguna manera representada. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo se renderizaría? Bueno, esto de capas hay que tener presente lo siguiente. En realidad, cuando veíamos esto, debemos caer en la cuenta que todos los elementos que están dentro de body, diagonal body, pues no son más que bloques en pocas palabras, o aunque sean en línea, es un bloquecito dentro de otro bloque. En pocas palabras no son más que cajas. Cualquier elemento es una caja. Algunas de ellas pueden contener a otros, pero cualquier elemento es una caja dentro del HTML. Como vemos ahí, tenemos 3 cajas de bloque y luego 2 cajas en línea dentro de una de ellas, la intermedia. Bueno, pues resulta que en este esquema de cajas, voy de nuevo aquí, esas serían cajas o capas, como quieran ustedes llamarles. Tendríamos el siguiente modelo de cajas en hojas de estilo. En realidad, cualquier elemento puede tener un contenido, puede tener un espaciamiento, que sería el espacio que hay entre el contenido y su borde. Tiene un borde, bueno, no puede tener, tiene un borde de cierto tamaño y tiene un margen también de cierto tamaño. A veces no notamos ni el padding, ni el border, ni el margin, simplemente porque el tamaño es 0, es decir, pues no se ven, están completamente compactos, ¿no? Pero el modelo sigue existiendo. Ya una vez que le damos dimensiones al padding, el border, el margin, ya veríamos un poquito más a detalle eso. Entonces repito, cualquier elemento como estos, aunque aquí vean donde dice Hola Mundo, un ejemplo con formato HTML, no se vea ningún padding, ningún border, ningún margen. En realidad sí los tienen, puede ser que sea 0 porque no lo he definido, pero sí los tienen. Entonces la ventaja con los estilos es que yo puedo definir esas tres partes de un elemento, que sería el padding, y luego más externamente el borde y más externamente el margen. El margen me puede permitir separar los diferentes elementos entre sí para que no aparezcan juntos. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo de una caja para que vean algo como esto. Defino yo un estilo en la hoja de estilo 04.css que se llama caja. Defino un espaciamiento de 15 píxeles, esto que aquí sea el padding que aparece en gris en la parte externa inmediata de contenido. Y un estilo de borde sólido puede ser punteado, puede ser con puntos, con dashes o diagonales, etc. Un ancho de borde de 15 píxeles y un margen de 30 píxeles. El ancho de borde pues sería el que aquí aparece en verde, y el margen también aparece en gris, es la parte más externa y sería de 30 píxeles. Y vamos definiendo, ¿no? En esta hoja de estilos entonces es que es la misma,
creo que es la misma que tenemos acá. Ah, no, bueno, esta es nada más para mostrar una caja. Yo tengo un div, diagonal div, con un texto, es un simple párrafo, habíamos dicho el div, diagonal div, con un texto que simplemente dice hola mundo. Sin embargo, tiene un ID o ID igual a caja, cuyo comportamiento está siendo definido en estilo 04.css. Este que tenemos aquí, que sería este, estilo 04.css. ¿Cómo me aparecería ya este renderizado? Ahí está, ¿no? Bueno, yo he puesto las flechas para mostrar el espaciamiento, el borde y el margen. Obviamente no están dentro del HTML. Pero vean, este es el renderizado de la página, de esta página que tengo yo aquí. De esta, que hace referencia a esta hoja de estilos, ¿no? Ese es el modelo de cajas y todo así es en HTML. En realidad todos los elementos no vienen siendo más que una caja o capa. Vamos a ver el ejemplo que para comprobarlo. Aquí lo tenemos en la misma hoja de estilos, sería la 4. Ahí está. Claro, como es un bloque, pues se expande a todo lo ancho. Pero ahí tendríamos básicamente esa, ¿no? Continuando con la diapositiva. Continuamos con la diapositiva. Está la presentación. Entonces, es el concepto en HTML. En realidad, cualquier elemento que yo ponga, aunque no utilice estilos, cualquier elemento es una caja como la que aquí se muestra en esta diapositiva. No lo vemos como caja porque a lo mejor, insisto, el borde es 0, el margen es 0 y el padding quizás también sea 0. Pero cualquier elemento no es más que una caja, un box. Y los elementos por defecto, si no le aplico algún estilo en particular de posicionamiento, los elementos por defecto van apareciendo o se van mostrando en la página web, se van renderizando, el navegador la va renderizando, los va renderizando de acuerdo como aparecen en el script HTML. Obviamente el primero en la esquina superior izquierda y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, el hecho, ya sabiendo que todos los elementos no son más que cajas, pues entonces vamos a verlo con dos capas, que serían el ejemplo anterior, pero ya le vamos a dar ahora este ejemplo que teníamos aquí, capa 1 y capa 2, a un párrafo que dice hola mundo y otro párrafo que dice primer ejemplo con CSS. Ahora le vamos a aplicar otra hoja de estilos, la hoja de estilos 5, estilo 05.css, y aquí defino yo las dos capas o las dos cajas. Vean cómo en la capa 1, o en la primera caja, el color de la fuente será rojo, el color de fondo amarillo, el borde de 5 píxeles sólido y de color marrón, el espaciamiento, que sería el espacio que hay entre el contenido que es texto y el borde de 15 píxeles, y el margen, que es la parte más externa de 25 píxeles. Ahí están ya definidos con cierta dimensión tanto el borde como el espaciamiento o padding y el margen. En la capa 2 cambiamos nada más un poquito los colores para contrastarlo. La capa 2 pues tendría un texto en color azul, un color de fondo en aqua, que vendría a ser un color azul bajo, claro, un borde de 8 píxeles en lugar de 5 píxeles como en el anterior, sólido, de color azul marino, no marrón, un espaciamiento de 10 píxeles en lugar de 15 píxeles para distinguirlos, y un margen de 35 píxeles, mucho mayor que el primero, que es de 25 píxeles. Ya tendríamos ahí definidas las propiedades o características de estas dos capas o cajas, y ese sería el código en HTML. ¿Cómo se visualizaría o el navegador lo renderizaría? Tomando en cuenta esta hoja de estilos, que es estilo 05.ss, que sería esta. Pues de esta manera, ¿no? Así aparecería. Como ustedes ven, aquí ya podemos ver claramente el concepto de boxes o de cajas. Y bueno, si finalmente todas son cajas, todos los elementos que aparecen en un documento HTML son cajas,
pues ¿por qué no modificar su posicionamiento? ¿Por qué tenemos que esperar a que vayan apareciendo conforme caen? Entonces, aquí tenemos el mismo ejemplo de hojas de estilos, que sería estilos 05.css. Ahora le voy a llamar estilo 06.css. Estos mismos valores son muy similares, pero ahora le agrego yo otras propiedades, porque las cajas les voy a dar un posicionamiento absoluto. No quiero que vayan apareciendo conforme caigan en el HTML. Vean, tengo ahí una propiedad que se llama position y la defino como absoluta respecto al documento HTML. Y tiene dos propiedades, top y left. En la capa 1 le estoy diciendo que esta caja me la muestre 150 píxeles a partir de la parte superior del documento, es decir, hacia abajo, y 180 píxeles a partir de la parte izquierda del documento, es decir, hacia la derecha. Y que además va a tener un ancho de 250 píxeles esta caja o capa y una altura de 100 píxeles. O sea, ya estoy dando no solo un posicionamiento absoluto, sino un tamaño absoluto. 250 píxeles de ancho por una altura de 100 píxeles. Y además le estoy diciendo desde dónde me lo muestre. Top 150px, LED 180px. La segunda capa o caja, como ustedes ven, tiene un color, bueno, los mismos propiedades de color, background color y border que ya tenía, pero le agrego una propiedad top de 50 píxeles a partir de la parte superior. Quiere decir que esta caja quedará más arriba. Aun cuando yo la defina aquí posteriormente, esa capa se verá más arriba. Y en left le pongo 50 píxeles, se verá un poco más a la izquierda. El ancho de la segunda caja sería más pequeño, 150 píxeles en lugar de 250 que tiene la capa 1, y de altura 150 píxeles en lugar de 100. Es un poquito más alta. Bueno, simplemente ya a esta hoja le llamé hoja de estilo 06.css. Y este es el mismo documento que habíamos visto anteriormente, pero ahora le llamo ejemplo 06.html porque modifiqué la etiqueta link para que haga referencia a la hoja externa estilo 06.css. Y vean ya cómo queda el renderizado. Como ustedes ven, pues es simplemente son bloques. Bueno, aquí me faltó mostrarles cómo tengo en realidad 3 cajas o 3 bloques div, pero solamente 2 de ellos le definí estilos. Por lo tanto, el tercero va a aparecer al inicio, aunque aquí aparezca en tercer orden. Aquí va a aparecer al inicio del documento porque pues su posicionamiento no es absoluto, ¿no? Conforme caiga. En cambio, esos sí tienen posicionamiento absoluto. Vean, ¿no? En el documento aparece primero la caja que dice Hola Mundo, pero aquí pues parecería que aparece después simplemente porque el posicionamiento es un poquito más hacia abajo. Ahí está, miren. Vean cómo además nos damos cuenta que los elementos se pueden traslapar. En realidad, el elemento que dice, o la caja que dice primer ejemplo con CSS, quedó arriba de la que dice Hola Mundo. Quedó arriba. Y bueno, ¿podría yo modificarlo? Pues sí. ¿Qué tal si yo quisiera que la capa que dice, o la caja que dice Hola Mundo, quedara hacia arriba y no en la parte de abajo? Bueno, simplemente agrego otra propiedad que se llama z-index. A la capa 1 le agrego el valor a z-index de 1 y a la capa 2 el valor z-index de 0. Con esto lo que haré es que, bueno, creé otro ejemplo. Este le llamé estilo 07.css, que ya está modificado. Simplemente le agregué un z-index. Y bueno, el mismo documento, pero ahora es ejemplo 07.html, que haga referencia a estilo 07.css, aquí en etiqueta link. Y ven cómo ya cambia, ¿no? Hola Mundo ya aparece arriba. Si aquí en z-index hubiera puesto 0 en capa 1 y aquí 1, invertidos, pues aparecería, como habíamos visto al principio, Hola Mundo abajo y primer ejemplo con CSS arriba.
Entonces ustedes se podrán dar cuenta del poder que tienen los estilos, porque ahora cuando vamos a hacer una página web, como las que ustedes ven corporativas, que tiene una sección arriba, que no es más que un encabezado, y luego tiene una sección de navegación con opciones en cajitas para menús, y luego tiene una sección izquierda con a lo mejor una barra de sitios preferidos, no sé, o enlaces, una barra de enlaces, y luego al centro el contenido del documento, lo más importante, y luego en la parte de abajo una sección para un pie de página donde venga nuestro correo electrónico, la dirección de la empresa y con otro color, ¿no? Entonces vean cómo ahora por medio de cajas o capas yo puedo tener un control absoluto al posicionarlos de la manera que yo quiera. Se podrán ustedes imaginar ya cómo se diseñan ahora los sitios corporativos, ¿no? Mediante capas. La cuestión es nada más diseñar el tamaño de cada capa y su posicionamiento dentro de la página web. Y bueno, hay que también, por último, ya para agregar, está lo que conocemos como estilos contextuales. ¿Qué se refiere? Bueno, que los estilos pueden trabajar de una manera contextual. Por ejemplo, yo puedo definir estilos compartidos, como en la primera línea donde tenemos p, div, y este estilo, donde la fuente sería Verdana, va a ser compartido por ambos. Entonces yo puedo poner aquí una lista separada por comas con diferentes elementos que van a compartir ese estilo. Es muy práctico así para que se reduzca un poquito el tamaño de nuestra hoja de estilos. También existen estilos adescendientes. ¿Aquí qué significa? Que este estilo Font Style Italic, que son cursivas, se aplicarán a todos los elementos que se encuentren dentro de un H1, todos los elementos span que se encuentren dentro de una etiqueta H1. Es decir, cualquier descendiente, sea hijo, nieto, qué sé yo, en cualquier nivel, anidado dentro de un H1, se aplicaría este estilo, la fuente en cursiva. Este es estilo a hijos, es decir, si yo le pongo H1 mayor que span, ahí yo definiría un color de beige para las etiquetas span que sean hijos de H1. Si es nieto no aplicaría, tendría que ser un descendiente directo de H1, es decir, en el primer nivel de anidamiento de la etiqueta H1. Tenemos también estilos adyacentes, es decir, yo puedo definir un estilo, una fuente Arial a cualquier elemento P que vaya junto a un elemento H1, que vaya adyacente, que vaya después de un H1. Y por último, puedo definir clases de estilo particulares, por ejemplo aquí punto estilo 1, pero que aplique nada más a las tablas. Entonces table.estilo 1. Yo no podría aplicarlo, pues obviamente, a un párrafo. Aquí estoy diciendo que solamente se aplicaría a tablas, ¿no? Aquí le puse un tamaño, un peso de fuente negritas. Todo esto es muy práctico, ¿no? Cuando diseña uno estilos. Hay otros temas que tendríamos que ver más a fondo, como serían no solamente las unidades de medida, como ya vimos aquí, la cuestión de píxeles px, puntos pts, picas pcs, milímetros mm, sino también la cuestión de los colores. Los colores se pueden definir de varias maneras. Definir los colores con nombres, pues resulta un poquito complicado. Tenemos que tener una tabla de colores o aprendernos los 200 y tantos colores que están definidos, ¿no? Yo puedo definir entonces mejor más bien una intensidad son colores RGB, es decir, red, green, blue, rojo, verde y azul. Yo puedo definir una intensidad para el rojo, una intensidad para el verde y una intensidad para azul. Como ya vimos que como ya sabemos, espero que lo sepamos, esos tres colores primarios, rojo, verde y azul, la combinación de ellos nos dan una gama muy grande de colores, ¿no? Los tres colores encendidos a su máxima potencia pues darían un color blanco, apagado totalmente un color negro, y ahí variando la intensidad de cada uno de ellos nos darían diferentes tonalidades. Pero bueno, eso lo tendríamos que ver posteriormente. Este es un primer inicio a estilos. La idea es que ustedes vieran con un poquito de claridad cómo ya tendríamos que separar nuestro documento HTML, que tiene que tener exclusivamente contenido, como lo vemos aquí,
y aparte nuestras hojas de estilo. Yo puedo definir diferentes hojas de estilo. Aquí solamente he definido una, pero en un documento HTML puede tener varias hojas de estilo. Y puedo hacer referencia a una hoja de estilos que se encuentre en un determinado sitio web, ¿no? Las puedo compartir. Bueno, básicamente esto sería todo. Faltarían algunos temas por ver más adelante de hojas de estilo. Pondré en los comentarios de este video abajo algunas referencias, algunos pequeños tutoriales de CSS y sobre todo referencias a cada uno de las propiedades de estilos, porque pues sí, aprenderse de memoria todas estas serían las más comunes: color, background, color, border, top, led, position, pero hay muchas propiedades. Aprendérselas todas es muy difícil, pero sí podemos tener ahí una referencia, un documento como referencia. Y como les insisto, habrá por ahí algunos documentos que les añadiré en los comentarios para que complementen esta información. Gracias.